la industria le debe tanto a los grupos de amigas que quedan a leer, también uno tiene que dejarse cuestionar como autor, ¿no? Uno tiene que ser lo suficientemente valiente con su obra. ¿Dónde está la maldita imaginación, no? Buscábamos algo mejor que una inteligencia artificial para recomendarte libros, y lo hemos encontrado. Personas. Hoy entrevistamos a Luna Miguel para hablar de su libro Incensurable, de la editorial Lumen. En Incensurable retomas a Nabokov y Lolita, tema sobre el que ya habías escrito antes. ¿Por qué decidiste abordarlo de nuevo, pero desde una perspectiva distinta? Pues sí, a ver, la obra de Nabokov me obsesiona y creo que nunca dejaré de tenerlo cerca de mí, a ese escritor. Y entonces este libro surge un poco, ¿no?, de la voluntad de querer explicar uno de sus libros más famosos a una audiencia real, que era la de mi club de lectura, el club de lectura en el que convivo prácticamente con un montón de mujeres muy diversas desde 2018 más o menos, son ya muchos años juntas, leyendo juntas. Y siempre leíamos mujeres, y fue con Nabokov que empezamos de repente pues a introducir a hombres del canon en nuestro plan de lecturas, ¿no? Y cuando empecé a explicar el libro a personas que lo conocían, pero que lo desconocían en cierto sentido y que le tenían miedo, fue cuando se me ocurrió la posibilidad, ¿no?, de inventar a un personaje o de inventar un contexto en el que verdaderamente ese libro fuera absolutamente desconocido. Es decir, cómo explicar Lolita a alguien que no tiene ni idea de qué significa la palabra Lolita, que tiene tantas connotaciones, que no tiene ni idea de qué significa, de quién es Vladimir Nabokov, que no tiene ni idea a lo mejor incluso de cómo ha sido un poco la historia de la literatura relacionada con lo erótico o con lo sexual en los últimos 50 años, ¿no? Y dije, pues vamos con ello, ¿no? Y como últimamente, en los últimos años, yo me había rozado un poco con compañeros dramaturgos, me había metido un poco también en el mundo de la performance y del teatro, se me ocurrió que esa forma, ¿no?, ese monólogo, esa conferencia, podría ser divertida y dinámica, ¿no?, para precisamente presentar este mundo inventado. Toda esta escenificación de la mediocridad académica me ha hecho pensar en una anécdota que cuenta Arianna Harwick sobre uno de los procesos de traducción de La débil mental. Por lo visto, una traductora europea le pidió entrecomillar la frase donde su protagonista se definía como retrasada mental, porque eso en su idioma sonaba ofensivo. Harwick respondió que no se preocupara, que en castellano también, a lo que la traductora contestó que por eso mismo le proponía cubrirse las espaldas con comillas. Eso equivaldría a usar prótesis morales, o algo así como comillas policiales, dijo Harwick, convencida de que los intelectuales que ceden al pensamiento único se niegan a entender el punto de vista ajeno, mostrando un rechazo al saber, a la curiosidad, que los vuelve cualquier cosa salvo intelectuales. Angélica Lidl pensó en esta cobardía de otro modo. ¿Literatura con abogados de al lado? ¿No es esa la madre de todos los problemas? ¿Tener miedo o aversión a leer un libro es también una forma de autocensura? Yo creo que tenemos mucho miedo a muchos libros, también porque se nos escapa el lenguaje. Es decir, ¿quién no tiene miedo al abrir el Quijote, ¿no? No solo, aunque una sepa que el Quijote está en nuestro ADN y que es nuestra identidad casi nacional, ¿no? Pues hay un lenguaje desconocido, ¿no? Porque a lo mejor no hemos tenido los profesores adecuados en la escuela que nos hayan enseñado cómo leer un texto de hace tantos años, ¿no?, en nuestra propia lengua, pero con un lenguaje antiguo, ¿no? Eso da miedo. No entender da miedo, porque te sientes tonto. Entonces, no queremos que los libros nos hagan sentir tontos, no queremos que los libros nos duelan, no queremos que los libros nos enfaden muchas veces. Hoy más que nunca se busca la identificación absoluta, ¿no? El libro como salvavidas, el libro como ese que dice lo que tú no habrías sabido decir así, ¿no? ¿Cuántas veces, ¿no? Ese halago de, me hubiese encantado, o sea, me gusta este libro porque dice lo que yo pensaba, ¿no? Pero no sabía cómo expresar, ¿no? Eso me parece muy pobre.
es muy gustoso cuando eso ocurre, cuando de repente pues lees, yo qué sé, Angélica Lidl y dice una barbaridad y dices, joder, esto es lo que yo pensaba, qué bien, ¿no? Pero también tiene algo de peligroso ese pensamiento porque parece que esa autora solo te gusta porque dice lo que tú una vez ligeramente pensaste, ¿no? Entonces nos coloca también como lectores en una especie de pedestal de, en realidad solo quiero leer a los otros para que digan lo que yo pienso. Y eso me parece, bueno, ese es el lector criminal del que hablaba Ricardo Piglia, ¿no? En su análisis de los distintos tipos de lectores. Y sobre el miedo, es curioso porque, pues eso, ¿no? El Quijote te puede dar miedo, o, pues yo qué sé, la Odisea te puede dar miedo, el Ulises te puede dar miedo, ¿no? James Joyce da bastante cague también, ¿no? Lo complicado da miedo. Pero lo curioso de Lolita es que es un libro muy complicado porque es muy metaliterario, muy metaficcional, tiene una cantidad de referencias raras que tú tienes que ir buscando, ¿no? Estoy deseando ya que llegue la edición de cátedra, ¿no? Para tener todas las notas a pie de página posibles, para no perderme todas las referencias raras que introduce Nabokov, porque era un autor absolutamente experimental, ¿no? Prácticamente desde Lolita hasta adelante son obras muy complejas de leer. Pero el problema de Lolita es que el miedo no nos viene porque sea un libro complejo, porque no vayamos a entender todas las referencias, porque su literatura sea, pues tenga un nivel de exigencia bastante grande, sino que nos da miedo el tema. Entonces, lo curioso al final de este libro es que da miedo en todas sus formas. Y a mí me interesaba descubrir por qué y qué podía hacer yo como lectora, editora, periodista incluso, ¿no? Para intentar derribar esa barrera que muchas veces nos impide acercarnos a él. ¿Cómo nos afecta esa tendencia a querer leer únicamente algo con lo que nos sentamos identificados? Bueno, esto lo dice Betina González, que es una autora argentina a la que cito y que ahora en España acaba de publicar La obligación de ser genial. Ella habla de la homogenización, ¿no? de la escritura. Al final eso nos lleva a escribir todos un poco de la misma manera, ¿no? Y a producir todos un poco el mismo tipo de obra, ¿no? Nuevamente vuelvo al Quijote, Cervantes ya criticaba eso con las novelas de caballerías, ¿no? Que son todas iguales, ¿no? Pero es que nos pasa cuando encendemos Netflix o Prime o HBO, yo que sé, cualquier plataforma de series y de repente son las mismas, es lo mismo una y otra vez, ¿no? Ese momento en el que parece que queremos consumir lo mismo una y otra vez, porque eso nos hace sentir cómodos también, ¿no? El ver una y otra vez la misma historia de amor, la misma historia de familia rota, la misma historia de superación de un trauma, de un abuso. O sea, de repente esos procesos yo los entiendo porque nos queremos sentir cómodos al final, ¿no? No siempre podemos estar enfrentándonos a lo desconocido, no siempre podemos estar enfrentándonos a el descubrimiento de algo raro y nuevo y que nos genera conflicto y tensión, ¿no? Pero el problema es que nos hemos instalado tanto en la comodidad, ¿no? En esa comodidad del producto cultural que nos dice, o sea, que nos genera esa identificación, que se nos olvidan otras cuestiones. Y yo creo que ahí tiene que ver también el peso del tema del que hablaba antes. Puedo pensar a lo mejor en un museo, si ahora nos vamos al Prado, yo no encuentro ninguna, perdón por el lenguaje, jodida identificación con una menina. Y sin embargo ahí estamos todos mirándolas, ¿no? ¿Por qué, no? Porque hay algo estético, porque hay una historia detrás, porque hay también historias de tensiones políticas detrás de ese cuadro, porque hay metaficción en ese cuadro, es decir, que de repente lo vemos y podemos estar allí mirándolo y diciendo, oh sí, estoy viendo una gran obra de arte con 300.000 personas a mi alrededor y estamos todos en esta sala flipando, pero al mismo tiempo, si te pones un poco más serio, ¿no? Y vuelves y miras, te das cuenta de que hay algo más, ¿no? Yo creo que eso que en el museo lo tenemos muy asumido, ¿no? Muchas veces en el libro no tanto. Es decir, en el libro buscamos cada vez más esa identificación, queremos ser la menina, pero no queremos que nadie nos cuente por qué es importante ver una foto de unos reyes ahí, tal, un cuadro de uno, ¿sabes? O sea, como que muchas veces al leer queremos verlo todo de una primera vista, queremos solo el placer primero de la primera vista, queremos solo el placer primero de ver las meninas y decir yo fui a Madrid y vi las meninas, ¿no? Pero nos da miedo otra vez
ese segundo paso de por qué es interesante seguir mirando hoy las meninas, o por qué es interesante seguir leyendo, por qué es interesante fijarse en las metáforas, por qué es interesante ver los juegos de nombres, por qué es interesante analizar esta conversación en la que sé que el autor a lo mejor, que el narrador a lo mejor me está mintiendo, ¿no? Es decir, tendemos a, cuando leemos últimamente, ¿no? Creo que nos conformamos con una primera mirada y nunca con aquello que puede haber después de una primera mirada, de una primera lectura, ¿no? Por eso Nabokov reivindicaba la relectura, ¿no? Y por eso yo también la reivindico como forma de volver ese libro inacabable, una fuente de placer inacabable, ¿no? Que para mí Lolita es eso. La censura ha crecido en los últimos años, incluso evitando que se publique un libro como El odio. ¿Cómo se puede combatir esa tendencia? Sí, aquí por ejemplo yo tengo yo creo que todos seguimos teorizando un poco en nuestra cabeza qué ha pasado con el odio, ¿no? Pero aquí hay un punto que es con esos temas tabú, ¿no? Que muchas veces hay temas que no sabemos cómo tratarlos y que no es hasta que nos sentamos a trabajarlos que podemos vislumbrar un poco qué va a pasar, ¿no? Con ese... A mí me pasa incluso, pues yo qué sé, con el... ahí está, por ejemplo, el funeral de Lolita, ¿no? Yo me quería plantear qué pasa si verdaderamente el espejo distorsionado del mundo hace que una niña pueda enamorarse, que un adolescente pueda enamorarse de su profesor, ¿no? ¿Qué hacemos con ese amor? ¿Ese amor que siente ella es malo? ¿El malo es él? Pero ¿qué pasa con el amor que siente ella, ¿no? O sea, por eso yo quería crear ese personaje, ¿no? En ese momento, porque yo quería pensar ¿qué pasa con eso? Porque ella está sufriendo de amores, ¿no? Es una adolescente que está sufriendo porque está enamorada de un tipo del que no puede estar enamorada, ¿no? No digo que haya que reivindicar ese tipo de amor ni romantizarlo, pero sí quiero entender por qué existe y por qué sufre ella, ¿no? Entonces, muchas veces también escribir es equivocarse o tantear y ver las posibilidades, ¿no? Y al final es ficción, entonces con la ficción uno puede ver modificar mitos, reescribir escenas que hemos visto en el mundo, ¿no? y imaginar hasta dónde pueden llegar y qué posibilidades pueden traernos, ¿no? Entonces yo creo que muchas veces la escritura también se convierte en ese ensayo para la vida, ¿no? Igual que la ciencia, ¿no? Los científicos ensayan constantemente para llegar, y es prueba y error, hasta llegar a una conclusión. Pues yo creo que en la literatura también pasa eso, ¿no? Hay un poco de laboratorio también en la escritura. Y claro, cuando uno se arriesga y llega a un punto límite y llega a un tema tabú, pues también tiene el riesgo de equivocarse mucho y de hacerlo muy mal, ¿no? Y de hacer mucho daño incluso con su propia escritura. ¿Eso es censurable? No lo sé. Ojalá que no. ¿Eso es cuestionable? Sí. También uno tiene que dejarse cuestionar como autor, ¿no? Uno tiene que ser lo suficientemente valiente con su obra. Si no queremos separar obra de autor, tampoco el autor puede separarse de su propia obra, ¿no? Eso sería cobarde, a mi juicio, ¿no? Tenemos que ser conscientes de lo que hemos escrito y hacernos cargo también, ¿no? De nuestras palabras. Dicho esto, con respecto a Dolores Reyes, una de las cosas más curiosas de la censura actual es que, más curiosas y más terroríficas, es que está dirigida, voy a parecer un personaje de Los Simpson, ¿no? Y nadie piensa en los niños, ¿no? Es que está dirigida a los niños, literalmente. En Estados Unidos y en Argentina, los libros que se están prohibiendo se prohíben en las escuelas. Es decir, no queremos que los niños conozcan la vida, no queremos que los niños conozcan la sexualidad, no queremos que los niños conozcan la política, no queremos que los niños sepan lo que es una persona trans, no queremos que los niños sepan lo que es la violencia, lo que es el fascismo, lo que es la historia, lo que es el feminismo, no queremos nada. O sea, queremos seres tontos, manipulables, ¿no? Y por eso, curiosamente, son las primeras víctimas de la censura literaria en este mundo, son las infancias y las adolescencias, son los menores. Y es muy loco eso, porque lo que estamos intentando, lo que están intentando pues ciertas élites fascistas es que la gente joven no tenga capacidad de elegir, no tenga capacidad de elegir entre varias posibilidades, ¿no? Y eso, el siguiente paso será pues otro tipo de censuras, ¿no?
pero es curioso, ¿no? Cómo están atacando precisamente a quienes lo tienen todo todavía por descubrir. Y por eso me interesaba también que Electriz Santos, la protagonista de este libro, fuera una profesora cuarentona hablando con veinteañeras, ¿no? Chicas que acaban de cumplir los 20, ¿no? Porque para mí son las primeras víctimas de todo esto. Se les prohíbe el futuro, se les prohíbe la biblioteca, se les prohíbe la capacidad de imaginar. También se ha intentado alterar obras infantiles, como las de Roald Dahl. ¿Es admisible cambiar una obra por hacerla más asumible o blanca? Es como si tuviéramos el control parental, ¿no? Llevado a un extremo tremendo, ¿no? Es decir, es como si quisiéramos que el mundo empezara de cero y les prohibiéramos conocer el pasado y decidir también sobre qué quieren saber ellos del pasado, ¿no? Y ahí también la vagancia, ¿no? Que esto lo vemos mucho pues ahora en Disney y en tantas producciones, ¿no? Que estamos como rehaciendo, ¿no? O sea, casi todo es una versión de lo que ya había antes, ¿no? Yo me pregunto qué va a pasar si no creamos ficciones nuevas, si vamos a estar todo el rato versionando cosas de antaño, ¿no? Llegará un momento en el que, joder, habrá que volver a crear de nuevo historias. Que sí, que toda literatura es una respuesta a lo que ya existió y todos al final acabamos respondiendo a Homero, ¿no? Pero a Enedoana o a Safo, ¿no? Pero de todos modos hay una tensión ahí, ¿no? De dónde están las ficciones nuevas, ¿no? Porque todo tiene que ser un reescribir el pasado, además reescribirlo en nuestra manera políticamente correcta y ajustada a los estándares actuales, ¿no? Eso mata un poco la creatividad. Si una es escritora o si una es guionista y lo único que puede hacer es reescribir las palabras de otro para ajustarlas a la realidad de 2025, pues ahí hay un pequeño problema, ¿no? No estamos imaginando. ¿Dónde está la maldita imaginación, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que uno de los retos actuales también, ¿no? Es destruir un poco nuestra propia vagancia y destruir un poco nuestro pasotismo, ¿no? Que parece que siempre pensamos que nuestros hijos lo tiene que educar otro, el profesor, el YouTube y las pelis de Disney, ¿no? Y los libros que le compramos de cuando en cuando, pero también tenemos que sentarnos a hablar con ellos y que conozcan el mundo con nosotros, ¿no? Y yo creo que esta tendencia, ¿no? A querer corregir obras del pasado, no vaya a ser que a los niños piensen que algo raro, ¿no? Es pura vagancia. Uno, porque no estamos imaginando historias nuevas para ellos, y dos, porque estamos borrando palabras de obras antiguas porque no queremos contextualizarlas, porque no queremos hablar con nuestro hijo de por qué a lo mejor el libro de la selva es un poquillo racista, ¿no? O sea, no queremos sentarnos con ellos. Queremos... les dejamos ahí en un páramo en el que ni siquiera no les dejamos decidir, no les dejamos imaginar, simplemente les cebamos con entretenimiento. Y bueno, pues eso es un problema. Y eso también a lo mejor es censura, ¿no? Eso también es censura, poner a nuestros hijos delante de una pantalla y no explicarles qué significa que están delante incluso de una pantalla, ¿no? ¿Cuál fue la reacción en tu club de lectura cuando leísteis Lolita? Pues no tengo un recuerdo mejor que aquel verano de 2022 en el que leímos juntas Lolita durante julio y agosto. Fue increíble, nos lo pasamos súper bien. Analizamos los colores, los sabores, cómo trata Nabokov el canon también, ¿no? Cómo lo desgrana, cómo tiene su Humbert, cómo tiene esos delirios de grandeza de creerse él mismo un gran escritor macho, ¿no? Además del club de lectura, yo les iba haciendo como una especie de taller, ¿no? En el que leíamos también pues, a Philip Roth, estudiábamos a Milan Kundera, cosas que aparecen de hecho en Incensurable, ¿no? Para contextualizar un poco, ¿no? También cómo había evolucionado ese tipo de amor donjuanesco o de obsesión donjuanesca o de abuso donjuanesco que hay en el libro de Lolita. Y nos lo pasamos tan bien que por eso también me sentí un poco obligada a pasármelo bien escribiendo y ampliando las investigaciones que había hecho ese verano y convirtiéndolo en Incensurable, ¿no? O sea, yo quería
creo que quería demostrar lo divertido que a veces puede ser enfrentarse a un texto que da miedo, lo estimulante que puede ser romper tus propios tabús lectores y lo fascinante que es leer con amigas, ¿no? Al fin y al cabo. Que eso es algo que en la época en la que estamos, el club de lectura creo que ha cambiado tantas cosas. La industria le debe tanto a los grupos de amigas que quedan a leer. O sea, por eso existen, por eso se venden libros, porque las amigas quedan a leer juntas. O sea, eso es lo que ha salvado toda esta industria. Libros que recomienda la autora. Ya que estamos en el templo de Penguin Random House de Madrid y ya que el libro forma parte del catálogo de Lumen, me gustaría recomendar mucho Confesiones de una editora poco mentirosa, de Esther Tusquets. Me lo estoy releyendo ahora porque el tema de trabajar quizá para próximos proyectos, ¿no? El tema de la edición, personajes editores, la historia de la edición en España me interesa mucho, creo que ahí hay mucho que rascar, ¿no? Y con todo esto de la censura, pues me viene también, ¿no? Cuál es el papel de los editores a lo largo de la historia, ¿no? En estos tiras y aflojas. Y Esther Tusquets cuenta la historia de cómo crean Lumen, de cómo cómo era el mundo de la edición pues, a mediados, finales del siglo XX español, y está plagado de anécdotas súper divertidas y de cosas que no te imaginas. Yo no me imaginaba, nunca me imaginé que Lumen fuera una editorial de textos bíblicos para adolescentes. O sea, esto es fascinante, ¿no? Que el nombre ya lo dice, ¿no? Pero con este regreso a la mística que estamos teniendo, pues me parece que puede ser divertido que los lectores se acerquen, ¿no? A ver esta historia de la edición. El segundo libro que podría recomendar, ya que estamos con estos temas, es Una vocación de editor, de Ignacio Echevarría, sobre la figura de Claudio López Lamadrid. Yo adoro a Claudio, él fue mi maestro, yo empecé a hacer prácticas con él en literatura Mondadori cuando tenía 20 años y es un editor al que admiro muchísimo, falleció hace ya unos años y no me olvido de él, ¿no? Y esta pequeña historia de la edición a través de la figura de Claudio me parece fundamental y además muestra mucho cómo esa obsesión que tenía Claudio López por mostrar las relaciones entre España y Latinoamérica, que aunque ahora parece muy evidente y tenemos mesas de novedades en las que hay muchas autoras y muchos autores latinoamericanos, hace 10 años no era así, curiosamente. Ahora parece inevitable, pero hace 10 años no era tan fácil, ¿no? Además del boom, además de Bolaño, además de alguna cosa muy contada, no teníamos la pasión que tenemos ahora por leernos entre personas que compartimos un maldito idioma, ¿no? Y entonces este pequeño libro publicado por Gris Tormenta, que es una editorial especializada también en textos sobre la industria del libro, todo muy meta, pues me gusta mucho. ¿Qué más? Pues ya que menciono América Latina, antes he hablado de Bettina González. Justo ahora La obligación de ser genial ha salido en Círculo de Tiza. Bettina es una autora, la primera en ganar el premio Tusquets, y es una mujer que analiza en este libro la importancia de la emoción en la escritura, que es como un sentimiento del que pocas veces hablamos, quizá lo asociamos a la música o a otras disciplinas artísticas, pero ella habla de la importancia de la emoción a la hora de escribir y parte de una anécdota de Nabokov, es decir, que ahí hay como algo que nos une y es como una especie de resumen de sus talleres de escritura creativa en Argentina, y a toda persona que esté interesada en escribir yo se los recomiendo porque da unas claves y cuenta unas historias y unos cotilleos también, ¿no? De lo que significa ser escritora, lo que significó ser una escritora muy joven que gana un premio muy importante dentro de la industria, que está bastante bien. Y por último, pues para no salir de América Latina, nos vamos más arriba, nos vamos a México. Y recomendaría Dios fulmine a la que escriba sobre mí, de Aura García Junco, que es una autora a la que quiero mucho. Ella lo publicó en Sexto Piso y es una historia de cómo consigue reconciliarse con su padre cuando éste muere y ella hereda su biblioteca. Entonces se me ponen los pelos de punta solo de pensarlo. Va
sacando cajas, guardando libros, encontrando notas, cosas que su padre metía entre los libros y tal, y ella hace una historia de su padre a través de esa herencia un poco envenenada que a veces es heredar una biblioteca de un macho.